Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes. Vamos a hablar primero sobre las elecciones primarias en los Estados Unidos. En las últimas semanas, Donald Trump ha tenido victorias contundentes frente a Nikki Haley y se abre el camino para ser el nominado del Partido Republicano. Por otro lado, vamos a hablar sobre la situación de Venezuela, en el que ha habido un aumento de la represión. Vamos a hablar también sobre el contexto electoral y sobre la influencia que tiene el gobierno cubano en este país. Y por último vamos a hablar sobre un tema que no se trata mucho, pero Corea del Norte, que siempre está un poco en la conversación sobre la seguridad mundial como una amenaza latente en el mundo. Primero vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Como hemos hablado ya en varios programas, la pregunta siempre ha sido, ¿qué es lo que tiene que hacer Donald Trump, que parece a todas luces va a ser el candidato, para poder ganarle a Joe Biden en unas próximas elecciones, ya que va a ser, digamos, la misma elección que fue hace 4 años? La pregunta siempre estuvo ahí. No teníamos muy claro si era posible que logre los puntos y los votos que tenía que lograr. Y yo creo que las elecciones en Carolina del Sur y en Michigan nos dan una buena señal sobre lo que está ocurriendo, aún siendo elecciones primarias. Podemos ver que en Carolina del Sur le ha ganado Donald Trump a su competidora, que es Nikki Haley, que ha sido gobernadora de Carolina del Sur por más de 20 puntos porcentuales. Y luego vamos al estado de Michigan, que las elecciones fueron hace unos días, donde también ha ganado por más de 20 puntos porcentuales a Nikki Haley. Pero eso no es lo más sorprendente en todo caso. Lo más sorprendente es que Michigan, además de ser uno de los estados que más le ha costado a Donald Trump durante su campaña en la elección pasada, cuando fue presidente y luego cuando perdió, es que la cantidad de votos que ha conseguido solo Donald Trump en una elección primaria que está más o menos ya establecida ha sido más que todos los votos de los candidatos demócratas en la primaria democrática. Lo que quiere decir que probablemente es una buena señal para el Partido Republicano en cuanto a la cantidad de gente que está entusiasmada con la elección y con la cantidad de gente que está dispuesta a salir, incluso en una elección que no está, digamos, tan reñida, a favor de Donald Trump. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Hola, Araceli. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta ya de frente sobre la primaria, para poder luego entrar a otros temas, es ¿por qué Nikki Haley sigue postulando si es que ya lleva varias derrotas contundentes? Su mejor opción en todo caso era Carolina del Sur, donde fue una gobernadora además bastante popular. Ella ha dicho que todavía va a ir al supermartes, que es esta elección donde más del 30% de los delegados se va a definir. ¿Por qué crees que sigue en carrera? Bueno, la tesis oficial de la señora Haley es que ella le quiere ahorrar al Partido Republicano unas primarias soviéticas, como ella sí le llama, en las cuales había un único candidato y no había más opción. Eso es una tesis que, en mi opinión, la realidad lo refuta, porque ya el Partido Republicano, o por lo menos el electorado, se ha pronunciado de forma contundente, en algunas ocasiones de forma aplastante, como incluso pasó en su propio estado, Carolina del Sur, en el cual pues se demuestra que la señora Haley simplemente no es una opción. Y el Partido Republicano ha cambiado muchísimo. Ya no es el Partido Republicano que añora a la señora Haley, y pues no veo que esta señora pueda hacer una alternativa real al partido. Hay una teoría que dice que es que la señora Haley está apostando a que Donald Trump pues tenga algún revés judicial, que no pueda seguir en la contienda, y entonces ella quedaría como la única candidata. Es una teoría que yo a la cual yo no apoyo, no le doy suficiente peso, porque incluso en ese caso, sabiendo pues los números que ha sacado la señora Haley, y sobre todo sabiendo el rechazo que la señora Haley está cosechando con su obstinada candidatura que no tiene futuro, pues ella tampoco sería una alternativa para el Partido Republicano. Los votantes de Trump pues no estarían muy contentos con lo que representa la señora Haley, y es muy probable que más bien tiendan a buscar otro tipo de candidato. Sí, Más bien yo considero que la señora Haley está apostando por sabotear la campaña de Donald Trump, y por eso quiere continuar en las primarias, quiere impedir que Donald Trump ya sea como tal el candidato formal del partido.
Como mencionabas, el tema de los procesos judiciales que enfrenta Donald Trump es un tema que igual influye bastante en la elección, ¿no? Porque justo hace poco una corte en Illinois ha dicho que no puede participar en las elecciones primarias y entiendo que la Corte Suprema ya ha dicho que va a aceptar alguno de estos casos que se han enfrentado, que quieren sacarlo de carrera. Una Corte Suprema además con mayoría de jueces que han sido nominados por el mismo Donald Trump. ¿Cómo crees que estos procesos judiciales están afectando a la elección presidencial y si crees que está terminando siendo un efecto negativo o más positivo hacia la candidatura de Donald Trump? El problema es que la justicia norteamericana se ha partidizado muchísimo y si nosotros vemos en los estados que están descalificando a Trump, son estados tradicionalmente demócratas, donde han nombrado jueces demócratas para que hagan este tipo de acciones. Esto va a ir a la Corte Suprema de Justicia, que tiene mayoría conservadora, nombrados por republicanos, y estoy muy convencido de que pues, el fallo va a ser contrario a lo que hayan dicho estos jueces anteriormente, y yo sí creo que Trump va a poder competir, porque además el problema es que un fallo como esto genera un precedente. Después viene una jurisprudencia y este precedente va a quedar en toda la historia norteamericana y no va a ser solamente a Trump, sino a otros candidatos. Entonces, si se le impide a un candidato presidencial presentarse por motivos más que todo políticos, pues ese precedente va a quedar para los posteriores. Así que no creo que la Corte Suprema de Justicia dé el visto bueno. Pero de todas formas estamos hablando de estados tradicionalmente demócratas, en los cuales pues no había perspectiva, no hay perspectiva de que Trump gane en esos estados. Independientemente de lo que pase de aquí a las elecciones, es muy probable de que Illinois, Colorado sean estados que van a votar por Joe Biden, aún así cometa cualquier tipo de desliz en la campaña. Pero estamos hablando de jueces ya de alguna u otra forma comprometidos con el Partido Demócrata. Justamente es bien interesante lo que dices, ¿no? Porque están yendo a tratar de sacarlo de la elección en estados donde me imagino que el Partido Republicano va a dar la pelea, pero que da más o menos por perdido, como Colorado, estamos hablando de Nueva York, aunque en las últimas elecciones en Nueva York igual estuvieron un poco más interesantes de lo esperado. Ahora, yéndonos a los estados que son los swing states, ¿no? Los que podrían ir para cualquiera de los dos y los que tradicionalmente, al menos en las últimas 2 o 3 elecciones, han definido quién es el presidente de Estados Unidos. Estamos hablando de Michigan, Pensilvania, por ahí Arizona en algunos momentos ha dejado de ser tan republicano. ¿Por qué crees que en estos estados en particular, especialmente viendo el caso de Michigan, la candidatura de Donald Trump está cogiendo tanta fuerza versus la de Joe Biden? Porque las elecciones no han sido hace tanto tiempo y la victoria de Joe Biden fue bastante contundente en ese momento. Porque estos son los estados que antiguamente eran el cinturón industrial de Estados Unidos, sobre todo lo que es Ohio, Michigan. Si nosotros vemos los números de Ohio, por ejemplo, que era un tradicional swing state, prácticamente ha dejado de ser un swing state para convertirse en un estado republicano. Estos eran los antiguos estados industriales que se han venido a menos a través de la política globalista de Estados Unidos, de desindustrializar Estados Unidos y llevar todas sus industrias a Asia y fundamentalmente China, y pues los ha empobrecido muchísimo. Y son gente que está evidentemente muy descontenta. El nuevo Partido Republicano, que es el que representa a Trump, que es precisamente una contestación a décadas de política exterior globalista, política exterior y política económica globalista de Estados Unidos, entonces le resulta muy atractivo a estos estados que precisamente quieren reindustrializarse y volver de alguna u otra forma a recuperar lo que eran. Por ejemplo, si nosotros vemos el caso de Pensilvania, llegó a ser una de las grandes siderúrgicas de Estados Unidos, la siderúrgica de Bethlehem en Pensilvania, y hoy en día está completamente cerrada, está literalmente oxidada. Entonces, las personas que viven alrededor de lo que era el antiguo esplendor industrial consideran muy atractivo el discurso de Trump y no así el discurso del nuevo Partido Demócrata, más inspirado en temas como el género, el cambio climático,
y otro tipo de tópicos a los cuales los trabajadores pues no están muy interesados en escuchar. Claro. Tengo una pregunta corta para terminar. Se viene el supermartes donde más del 30% de los electores que van a ir a las elecciones primarias van a decidir su voto. Y la estrategia de Donald Trump ha sido no atacar a Nikki Haley, que es su competencia en las elecciones primarias, sino ya comenzar a atacar a Joe Biden. Bien en concreto, ¿cuál crees que debería ser la estrategia de Trump en este caso? Estoy de acuerdo con la estrategia de Trump. Él ya es el candidato republicano, ya todo el mundo lo da como un candidato republicano. La estrategia de Haley es precisamente hacerlo ver como que él no es el candidato republicano y por eso sigue en la contienda para intentar sabotear. Pero lo que va a pasar el supermartes es que de forma aplastante los electores van a confirmar a Trump como su candidato y Trump ya debe asumir que él está en campaña es con Joe Biden, no con Nikki Haley. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos de vuelta. Vamos a hablar ahora sobre la situación en Venezuela, que está en medio de un año electoral con un contexto bastante complicado. Hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses un aumento en la represión, especialmente frente a las figuras cercanas a la líder opositora María Corina Machado. En los últimos días hemos visto que el fiscal general de Venezuela ha sido condecorado por el gobierno cubano. Hay mucho de influencia de Cuba en Venezuela y sobre estos temas vamos a hablar en este bloque. Se suma a nuestro panel desde Lima, Perú, el analista político Juan Claudio Lichín. Juan Claudio, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Perfecto. César, podemos comenzar contigo sobre qué es lo que está pasando en Venezuela, qué ha venido pasando en los últimos días y por qué decimos que ha habido un aumento en la represión en el régimen de Nicolás Maduro. Sí, lo que está ocurriendo es la misma historia repetida una y mil veces a lo largo de 24 años. El chavismo es experto en ganar tiempo. Entonces, desde que se montó en el poder, aumenta la represión, hace una escalada, luego inventa algún tipo de negociaciones en las cuales la oposición siempre ha caído y en este caso incluso ha incluido a Estados Unidos en esta estrategia. Luego las tensiones bajan, se llega a algún tipo de acuerdo y esperan a cualquier tipo de coyuntura, tanto interna como externa, que les convenga para luego deshacer todos los acuerdos y volver a aumentar la escalada, siempre saliéndose con la suya. Entonces lo que están haciendo es la misma estrategia que se ha hecho durante los últimos 24, 25 años. Y pues en este momento, viendo la situación internacional que se les ha complicado bastante a Estados Unidos, simplemente lo que estaban esperando era el momento para volver a iniciar la represión, confirmar la inhabilitación de la señora María Corina Machado, una vez que la señora María Corina Machado ya había reconocido el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela como la autoridad que iba a revisar su inhabilitación. Entonces, pues el gobierno tiene todas las de ganar y una vez habiendo sacado a Alex Saab de la prisión de Estados Unidos, pues en este momento, lamentablemente lo tengo que decir, estamos en un partido en el cual el gobierno ha metido 3 goles y 0 en su contra. Es la misma estrategia que han hecho y como pues nadie ha analizado la estrategia chavista a pesar de haberlo vivido, pues tienen todas las de ganar. Juan Claudio, se habla mucho de la cubanización de la política venezolana, también se habla mucho de, digamos, la influencia que tiene Cuba. Hemos visto también en los últimos días un reporte que se llama Cubazuela del Centro de Derechos Humanos de Cuba, en el que se habla un poco sobre no solo la influencia que tiene Cuba, sino también ya de manera práctica cómo dejan que grupos guerrilleros de otros países entren a Venezuela para poder operar desde ahí y atacar a los gobiernos de América Latina. ¿Por qué crees que hay tanto interés de Cuba en mantener, digamos, la influencia en Venezuela o inicialmente incluso detener influencia en un país como Venezuela? Porque Venezuela es una colonia cubana. Venezuela es un país vasallo. Desde que se subió Chávez, pero específicamente con la llegada de Maduro, que es un agente cubano antiguo. Creo que en este programa ya lo hemos repetido varias veces. Maduro fue a las escuelas político-militares en La Habana, a la escuela Ñico López del Partido Comunista, durante 2 años y lo infiltraron como
valga la redundancia, un agente de infiltración a Venezuela después. Lo colocaron muy cerca de Chávez después del golpe, fue su valet de chambre en la prisión, fue su nana, entre los millones que lo admiraban a Chávez. Bueno, ¿cómo llega este señor que era chofer de autobús del metro a estar cerca de Chávez? Podemos imaginar que hay una ruta que se hace a través de las embajadas y de la gente de influencia. La historia es larga, pero culmina meses antes de la muerte de Chávez, cuando lo nomina, como las monarquías feudales, expresamente como su sucesor. Y a partir de entonces, Cuba termina un poco lo que hacía la Unión Soviética cuando sovietizaba un país. Cuba termina de cubanizar Venezuela a partir de la subida de Maduro. Y de ahí va estructurando una serie de mecanismos. Esto que acabamos de escuchar, que se describe como la delación y la negociación, es una vieja técnica cubana. Yo simplemente quisiera fijar que es importante los conceptos para el análisis, ¿no? A veces nos dejamos llevar por la noticia periodística, que es un insumo del análisis, pero no es el análisis. El análisis se basa en conceptos. Y los conceptos que hay sobre Cuba colonizando Venezuela no han variado hasta el día de hoy, a pesar de que aparecen y desaparecen con esa magia que tienen los comunistas de irse a la sombra y reaparecer. Correcto. Y justo, Juan Claudio, sobre este tema, mencioné en la pregunta también un poco lo de los grupos guerrilleros. Está la presencia de grupos terroristas de Medio Oriente, pero también está la presencia del grupo ELN que opera en Colombia también. Digamos, Cuba no solo ha tenido influencia en Venezuela, sino en el resto de la región. ¿Crees que podemos hablar de una especie de sistema absolutista encabezado por Cuba que está tratando de controlar a la región? Por supuesto, eso es fuera de toda duda. Cuba ha avanzado desde Chávez, desde que subió Chávez y alimentó de dinero a Cuba, siguió avanzando con dinero venezolano y posteriormente con dinero chino y ruso sobre toda la región. Sistemáticamente Cuba ha ido tomando la región y es el operador de los grandes imperios. Cuando hablamos del Medio Oriente y de Irán, los iraníes no hablan castellano. Para ser un operador en América Latina tú tienes que hablar castellano. No puedes ser un operador en el Medio Oriente sin hablar árabe, digamos, ¿no? Es un poco un fantasma creado. La presencia de grupos guerrilleros, mira, conceptualmente otra vez, porque la ventaja del concepto, más allá si está acertado o equivocado, es que te aproxima a un pensamiento ordenado, ¿no? Conceptualmente, en un determinado momento, Cuba tiene dos opciones como Venezuela, para colonizar Venezuela. Tiene la opción de volverla una Cuba, o sea, hacer un espejo de Cuba, o tiene la opción de desmontarla y volverla un Estado fallido. Un Estado fallido como todos los que están en guerra, en conflicto, y elige volverla un Estado fallido. Para volverla un Estado fallido, mete a la FARC, que desde su fundación es un instrumento aliado o funcional a Cuba, meten al ELN de Colombia también, van metiendo grupos guerrilleros y van negociando la presencia de grupos guerrilleros y delincuenciales en Venezuela para desmontar ese Estado y que no haya una vertebración ni siquiera en la institucionalidad geográfica. Meten el narcotráfico, traen de Bolivia, traen del Perú, hacen todos los canales del narcotráfico para crear el cartel de los soles, que es el cartel venezolano de los generales, que tienen soles en la charretera, y involucran a toda su línea de narcotráfico pro-cubana, que era Evo Morales, que era el BRAE en el Perú, o que es el BRAE en el Perú, Ecuador, y por supuesto de Colombia, la FARC y el ELN. También meten gente de la minería informal, o sea, los guerrilleros entran a la minería informal. En Santa Elena de Guairén, al sur de Venezuela, el ELN opera
la búsqueda de diamantes. Es una zona diamantífera muy famosa, toda la zona de la Gran Sabana. Y el ELN opera ese tipo de... también hay oro, una parte está a cargo de los chinos en la mina Las Cristinas y otra parte, como en el caso del Perú aluvional, está a cargo de grupos delincuenciales. O sea, desmontan Venezuela para poderla controlar. Correcto. Y César, acá tengo una pregunta ya no tanto sobre la influencia de Cuba en Venezuela, sino sobre lo que está pasando en el año electoral que se está viviendo en Venezuela, a pesar de que todavía no hay formalmente una fecha de cuándo van a ser las elecciones. El año pasado comenzó con bastante entusiasmo la candidatura de María Corina Machado, parecía ir creciendo. A pesar de que ha sido inhabilitada, todavía sigue habiendo bastante respaldo para ella. ¿Tú crees que se mantiene el entusiasmo en que es una posibilidad la candidatura de María Corina para salir de esta situación? Y si no, ¿cuál crees que podría ser la salida? Eso es parte de la película repetida que ya yo hablé también. Son 25 años en el cual mucha gente y los líderes de la oposición no han entendido que no hay salida electoral bajo ningún aspecto en Venezuela. Y pues ellos igual se meten en la ola electoral creyendo que están en una fiesta democrática. Y algo que me parece sumamente irresponsable, porque hace que a la gente se le distorsione su concepción intelectual de la realidad. La gente llega a vivir en una realidad paralela, en la cual sí hay una salida electoral. La señora María Corina fue inhabilitada, participó en unas primarias, en mi opinión, bastante irresponsable, porque le hizo creer a la gente que si había una salida electoral, ella no va a ser habilitada. Van a nombrar ahí algún tipo de candidato de la oposición que sea bastante más acomodaticio para el régimen, que les sirva más a sus intereses. La excusa va a ser de que hay que participar sí o sí, no se puede perder las oportunidades, y que si la gente sale a votar masivamente y una avalancha de votos, el régimen no podrá hacer fraude. Mi experiencia dice que el régimen va a hacer fraude. Va a poner un margen que haga que la gente considere que, bueno, que para la próxima sí, si nos movilizamos más, entonces la próxima sí el régimen no podrá hacer fraude, y van a ser otros 6 años más perdidos en el cual la gente está adormecida y viviendo una realidad paralela. Y esto ha sido parte de la estrategia del régimen, ha sido una de sus tácticas, que les ha caído de maravilla, como anillo al dedo, y mucha gente, consciente o inconscientemente, ha jugado para esa táctica. Juan Claudio, ¿tú cuál crees que puede ser la salida de esta crisis? Mira, un poco quisiera agregar a lo que dice César. Hay una científica cubana que se llama Hilda Molina, y ella sostiene con mucha claridad, y la cito a ella porque es una mujer muy valiente, pero digamos, es conocido que en el mundo comunista lo que hace es trabajar el mundo comunista con tu inconsciente. O sea, ellos logran que tus expectativas las creas. Por lo tanto, el pueblo venezolano tiene expectativas de que por elecciones, no quiere ir por la vía armada, por elecciones va a haber una solución. Y ellos van alimentando, lo hicieron los cubanos y ahora lo hacen en Venezuela, alimentando esa ilusión. Y lo hacen como una ingeniería política. Pero pongamos, digamos, este escenario, ¿no? Convengamos otra vez conceptual. Los conceptos se han olvidado y son súper importantes. Maduro y su banda son un grupo de poder absoluto. No son gente de cuidado, son gente perversa. María Corina, en condiciones normales, va a barrer en las elecciones. Lo sabemos, lo acabamos de ver en las primarias. Va a barrer en las elecciones. Esta gente de poder va a permitir a María Corina en las elecciones si va a barrer. Primera pregunta, la respuesta obvia es no, no lo va a permitir. Pero entonces ahí uno dice, y el fraude, ¿no? Los descuidados, los que hace 10 años no creían en el fraude y ahora se les ha metido como dogma, dicen, pero puede hacer fraude. No. Milei en la Argentina nos acaba de demostrar otra cosa de este modelo. Hay un margen de fraude.
No se puede hacer fraude al 100%. Milei, ¿por cuánto habrá ganado? Que apareció ganando por un estrecho margen. Había fraude en la Argentina y por eso Massa sube hacia la segunda vuelta en las encuestas de una manera alarmante, porque estaban contando con la porción de fraude. En el caso de Venezuela, ni aún con el fraude del 30 es una exageración, pero hay un fraude posible del 20%, no podría ganar Maduro. Maduro no va a sacar más del 5% en condiciones normales, de tal manera que esa solución está descartada. ¿Se puede ir a elecciones? Yo creo que se puede ir a elecciones, pero no con la visión de ganar, sino con la visión de organizar un instrumento político para derrotar a Maduro. Y al parecer, a esta gente, a los comunistas, no ha habido forma de sacarlos del poder cuando ya están insertados, salvo la violencia como redentora y como derecho de los pueblos de sacar a las tiranías. Correcto. Bueno, la situación en Venezuela es una situación que de todas maneras afecta a todos los países en la región, como hemos podido escuchar. Muchas gracias por acompañarnos, César. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Claudio. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos para conversar sobre la situación de Corea del Norte y la posible amenaza que representa para la seguridad mundial. Estamos de vuelta para hablar sobre el último tema del programa, que es Corea del Norte. Si uno revisa año tras año cuáles son los informes que hablan sobre cuáles son las principales amenazas mundiales a la seguridad, siempre vamos a ver a Medio Oriente, siempre vamos a ver algún conflicto entre Rusia y Occidente, pero también siempre vamos a ver, también vamos a ver a China y al mar sur el mar sur chino, pero también vamos a ver a Corea del Norte. Esto es verdadero siempre, cuando era Kim Jong-il, el papá del actual presidente, y también ahora que es Kim Jong-un, especialmente también por el desarrollo de armamento nuclear que se ha reportado de varias, digamos, organizaciones de inteligencia mundial. Siempre ha sido un problema, no solo qué pasa si es que va a una guerra con Corea del Sur, sino también qué pasa si comienza un enfrentamiento contra Occidente. Este es un tema bastante complejo del que no se habla muchas veces, y para hablar sobre este tema nos acompaña desde Lima, Perú, el abogado e internacionalista Francisco Tudela. Francisco, bienvenido al programa. Muy buenos días, Araceli, muchas gracias por la invitación. Quería comenzar con una pregunta para poner en contexto el tema, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar de Corea del Norte en el contexto mundial que vivimos hoy en día? Yo diría fundamentalmente porque Eurasia, o sea, lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en el mar del sur de la China y lo que ocurre en Corea del Norte, en el fondo está unido. La guerra de Ucrania ha sufrido esta semana una modificación fundamental. Esto es, Occidente ha logrado finalmente que las reticencias respecto a Suecia para entrar a la OTAN sean vencidas. Entonces, Suecia y Finlandia entran a la OTAN con más de 300.000 soldados y reservistas y fuerzas aéreas poderosas. Y al mismo tiempo, Macron dice que si bien no han decidido utilizar tropas en tierra, sí dice que no se descarta la posibilidad. O sea, hay una escalada. ¿A qué responde esta escalada y esta afirmación de fuerza? A que desde principios de febrero el Politburo norcoreano también ha venido tomando una posición amenazadora, y Norcorea es aliada de Rusia, y no olvidemos que en septiembre del 2023, hace muy pocos meses, Kim Jong-un fue a Rusia a inspeccionar toda la industria aeroespacial y ahora, según los servicios de inteligencia surcoreanos, está proporcionando grandes cantidades de armamento a Rusia para la guerra de Ucrania. Al mismo tiempo hay un cambio de política en Corea del Norte respecto a Corea del Sur. Antes se hablaba de reunificación, se hablaba de reconciliación. En esta reunión que se ha filtrado del Politburo, pues ni reconciliación ni reunificación. Por primera vez se califica a Corea del Sur de Estado enemigo, cosa que también
representa una elevación del umbral de posibilidad de guerra. Y ha dicho textualmente Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, a quien Trump bautizó como Rocketman, ha dicho: Corea del Norte no quiere la guerra, pero no la va a evitar. Esto es muy grave. Esto representa una afirmación previa a la de Macron, pero dentro de este mismo mes, pero de una política consistente para elevar las tensiones en el mar del sur de la China, porque en el fondo todo lo que es Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán, Japón, Filipinas, Tailandia, Vietnam, etcétera, forma, digamos, un espacio geopolítico común. Y entonces lo que ocurre en Corea del Norte, los misiles norcoreanos pueden amenazar al Japón, pueden amenazar a Taiwán, pueden llegar al territorio continental de los Estados Unidos. Y es muy interesante porque en el 2021, Corea del Norte hizo solo 4 ensayos balísticos de gran envergadura. En el 2023 hizo 7, en el 2022 hizo 7 ensayos balísticos de gran envergadura. Pero el año pasado, que ha sido el año más intenso y difícil de la guerra de Ucrania, hizo 70 ensayos balísticos con algunas de sus plataformas capaces de llevar a cabo, de llevar bombas nucleares, y sabemos que Corea del Norte ha llevado a cabo 6 pruebas atómicas. Y entonces lo que los analistas están esperando este año es que se produzca la 7ª prueba atómica, con lo cual Corea del Norte mandaría una señal a Occidente del reinicio de una política agresiva y de alguna manera de golpear a la administración Biden por la falta de digamos, contacto diplomático y de enviar las señales correctas y los mensajes correctos a Corea del Norte para que esto no ocurra, ¿no? Naturalmente surgen varias preguntas, porque también hay una zona marítima de protección entre las dos Coreas que ha estado en paz desde hace por lo menos 10 años, pero ahora Corea del Norte ha bombardeado con su artillería esta zona marítima de protección que está a la altura de Incheon. Y entonces, naturalmente, todo esto, que es la frontera entre las dos Coreas, es un puerto muy importante, pero que está en la frontera. Entonces, todo esto plantea una serie de interrogantes respecto al futuro inmediato. Esto es, la escalada en Ucrania, las declaraciones de Macron, la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN y por lo tanto al apoyo a Ucrania y el espacio geopolítico que controla la OTAN, que ahora llega literalmente en Europa hasta el Círculo Ártico, y con Finlandia tiene una extensa frontera directa con Rusia, y del otro lado de Rusia, Corea del Norte también tiene frontera con Rusia, está abasteciendo a Rusia y está, digamos, participando de las tensiones internacionales y de la escalada a través de estas declaraciones sin precedentes. Uno busca 10, 20 años atrás, jamás Corea del Norte ha sido calificada, Corea del Sur ha sido calificada por Corea del Norte de enemigo permanente. Más aún, ha dicho Kim Jong-un, que si hubiera una guerra, la idea es ocupar, reclamar la República de Corea. Es la primera vez que menciona a Corea por su nombre político, y subordinarla, someterla dentro del territorio de las dos Coreas. O sea, en pocas palabras, es una mención a una invasión.
Tengo una pregunta sobre lo que estaba mencionando, porque antes de entrar, digamos, a cómo se ha acercado más Corea del Norte a Rusia o a China, usted mencionó, digamos, a Donald Trump, si bien es cierto con el apodo del Rocketman que le puso a Kim Jong-un. ¿Cómo cree usted que han cambiado las relaciones que tiene Corea del Norte con Occidente a partir de la salida de Donald Trump y el ingreso de Joe Biden? Bueno, creo que la administración Biden pensó que había un statu quo que había logrado Trump. Trump se reunió con Kim Jong-un, incluso fue a la zona desmilitarizada, y frente a ciertas dudas de cómo sería la reunión, Trump atravesó la línea de frontera y le dio la mano a Kim Jong-un en Corea del Norte. El hecho de que un presidente de los Estados Unidos le dé reconocimiento a un líder que, vamos a decirlo con franqueza, es un poco pintoresco, pero peligrosísimo, como es el caso de Kim Jong-un, naturalmente satisfizo a Kim Jong-un y a la jerarquía norcoreana, y produjo una calma absoluta. En Corea del Norte se suprimieron los ensayos balísticos o se redujeron a su mínima expresión. No hubo ningún lenguaje agresivo durante todos estos años. Y entonces la administración Biden no cultivó ese statu quo para mantener una relación estable, y ignorar a Corea del Norte, más naturalmente el estímulo que el viaje a Rusia de Kim Jong-un y la recepción de Kim Jong-un por Vladimir Putin en el oriente ruso tiene que haber significado, pues evidentemente ha llevado a las 70 pruebas balísticas del 2023, algunas de las cuales, según los analistas norteamericanos, ya tienen capacidad de llegar, algunos de esos misiles, al territorio continental de los Estados Unidos. Antes llegaban a Hawái, ahora pueden llegar a la costa oeste de los Estados Unidos. Y entonces hay un cambio importantísimo, en el material militar del cual tiene acceso y usa Corea del Norte. Hay una cooperación ruso-norcoreana que es muy antigua, dicho sea de paso. La China ha sido un elemento moderador, pero como bien dijo Nixon, si los Estados Unidos no están cerca de la China, la China va a sentirse más libre de, por ejemplo, invadir Taiwán. Y por lo tanto, moderar a Corea del Norte pierde interés. Pierde interés porque la China está en este momento aliada con Vladimir Putin, la Rusia de Vladimir Putin, si bien trata de moderar su posición en el ámbito internacional. O sea que la China se ha alejado de los Estados Unidos, y ese alejamiento de los Estados Unidos incrementa la peligrosidad en esa zona del sudeste asiático, en esa zona del mar del Japón y del mar del sur de la China, y naturalmente esto no es positivo para nada, ¿no? Correcto, y además hemos estado hablando justo al inicio del programa también sobre las elecciones en Estados Unidos y la posibilidad de una, digamos, ya no reelección, pero que Donald Trump vuelva a ganar la presidencia dadas las circunstancias. Así que quiero dejarle esa pregunta para el próximo bloque: ¿cómo podría cambiar el panorama internacional la llegada de Donald Trump nuevamente a la presidencia de Estados Unidos? Pero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta para hablar sobre la amenaza que representa Corea del Norte a la seguridad mundial, y nos quedamos hablando un poco sobre cómo había cambiado el panorama de Occidente con la salida de Donald Trump y la entrada de Joe Biden al gobierno en los Estados Unidos. Francisco, ¿cuál crees que podría ser el cambio si es que vuelve a llegar Donald Trump? ¿Regresaría a la estrategia que tuvo o crees que implementaría una nueva? Tendría que implementar una nueva, porque la estrategia que él tuvo se dio en un contexto muy diferente.
se dio en un contexto en el cual la guerra de Ucrania no se había iniciado, en el cual la nueva relación estratégica entre Corea del Norte y Rusia no se había dado tampoco, y el cash, el dinero, es muy importante para Corea del Norte porque es un estado improductivo y militarizado. Y como estado improductivo y militarizado, hipercomunista, naturalmente tiene que alimentar a su pueblo y no lo logra. Y entonces esta colaboración militar con Rusia implica la venta de ingentes cantidades de material militar norcoreano a Rusia y por lo tanto una fuente de ingresos que no existía cuando Trump era presidente y había logrado llegar a una relación pacífica con Corea del Norte. Y entonces cualquier política, en caso de que Trump resulte elegido, cualquier política que Trump lleve respecto a Corea del Norte, tiene que incluir de alguna manera el cese del abastecimiento militar a Rusia y eso solo se logra, como se ha logrado en el pasado, pero digamos frecuentemente, sobre todo en la década anterior, con dinero. Esto es, se tiene que proveer alimentos, se tiene que proveer medicinas, hay una larga lista que los norcoreanos, digamos, en la primera década y media del siglo XXI, presentaban, después de disparar misiles y usar su artillería, presentaban a Occidente, al Japón, a Corea del Sur, y entonces había unas reuniones multilaterales, y como producto de esas reuniones multilaterales se establecía un plan de ayuda para Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte ha descubierto una nueva fuente de dinero, que es abastecer a Rusia en su guerra contra Ucrania. Eso cambia completamente el panorama. Cualquier política que Donald Trump lleve a cabo tiene que tomar en cuenta este aspecto económico. Y el segundo factor es que nunca antes Corea del Norte había declarado a Corea del Sur como Estado enemigo, sin descartar la guerra. Y entonces, evidentemente, esta reclasificación que ha hecho Kim Jong-un en el Politburo de Corea del Sur como Estado enemigo responde a todo lo que han hecho durante el 2023. En pocas palabras, Corea del Norte tiene un plan de largo aliento que lo ha realizado en conjunción con los rusos. Correcto. Y por eso esta visita de septiembre del 2023 de Kim Jong-un a Rusia. Y regresando un poco al ajedrez geopolítico mundial, aunque para mí siempre ha sido más un poco un ajedrez en 3D, ¿cuál cree usted que es, digamos, qué representa el acercamiento que ha tenido Corea del Norte a Rusia y a China? Bueno, la China siempre era la potencia amiga moderadora de los excesos norcoreanos. La relación con Rusia es diferente, porque al término de la Segunda Guerra Mundial en el 45, Corea se divide en dos, porque es ocupada por dos ejércitos. O sea, hasta el paralelo 38 es ocupada por el ejército norteamericano y del paralelo 38 hacia arriba es ocupada por el ejército soviético, que en el fondo es el que sostiene en el poder a Kim Il-sung, el abuelo del actual dirigente norcoreano. Y entonces, naturalmente, siempre la relación con Rusia ha sido muy fuerte. La relación con China ha sido, en algunos momentos, muy tenue. Por ejemplo, en la apertura Nixon-Kissinger en los años 70, en la época de Deng Xiaoping, no porque fueran más democráticos Deng Xiaoping y los integrantes del Politburo chino, sino simplemente porque la relación con los Estados Unidos, la relación económica, la instalación de industrias, el desarrollo tecnológico, hacía que naturalmente se alejen de la posición norcoreana. Hoy las relaciones entre la China y los Estados Unidos no son buenas, hay sanciones, la China tiene dificultades económicas internas,
y por lo tanto no va a tener mucho interés en moderar a Corea del Norte, porque Corea del Norte es una palanca frente a los Estados Unidos para obtener sus objetivos económicos y geopolíticos. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que tal vez la China también representa hoy en día un peligro importante. Y luego Occidente está frente a un esfuerzo dual. Está por un lado comprometido con la guerra de Ucrania. El día de ayer la Unión Europea ha aprobado un paquete de 60.000 millones de euros para sostener a Ucrania. Falta que el Congreso americano apruebe otro paquete de 60.000 millones de dólares. No se sabe si esto va a lograrse o no, pero el hecho es que hay este esfuerzo de Occidente y este crecimiento de la Alianza Atlántica digamos, en el extremo occidental de Eurasia y en el extremo oriental de Eurasia. Las amenazas contra el Japón, contra Corea del Sur y el Japón para Corea del Norte y para los planificadores estratégicos de Corea del Norte es una unidad. O sea, si atacan Corea del Sur, atacan el Japón, que es, digamos, la defensa en profundidad de Corea del Sur y un elemento importantísimo de la defensa de Corea del Sur. Y entonces estamos en una situación difícil. En este momento hay una imposibilidad en estas condiciones de cualquier diálogo con los Estados Unidos respecto a este tema. Pero también hay que tener en cuenta que para Kim Jong-un y Corea del Norte la prioridad es mantenerse en el poder y lograr la duración del régimen. Y entonces, si bien hay una escalada, por otro lado, ir a la guerra representa la destrucción del régimen en la práctica, y entonces yo creo que ahí se van a cuidar. En realidad lo que Corea del Norte está haciendo, probablemente en colaboración con Rusia, es explotar la crisis internacional existente, tanto en Occidente como en el Mar del Sur de la China y en el Mar del Japón. Sí, justo ahí va mi pregunta, porque, digamos, con China y con Rusia siempre ha quedado más o menos claro que tienen un afán más expansionista, tal vez. Con Corea del Norte, mi pregunta iba un poco con lo que estaba comentando usted, de que ahora creen que, o han determinado que a Corea del Sur como un estado enemigo. Sí, digamos, la meta es ocupar Corea del Sur, o la meta es más o menos hacer una muestra de fuerza para poder mantener el control de Corea del Norte e ir, digamos, agrupando más poder. Las dos cosas. Yo creo que la meta política ya no es la reconciliación, sino ocupar Corea del Sur, porque lo ha dicho explícitamente Kim Jong-un, ha dicho Corea del Norte no quiere la guerra, pero no la va a evitar. Esa guerra es con Corea del Sur. Entonces, evidentemente, hay una situación en la cual el mismo Kim Jong-un dice ocupar, suprimir y reclamar la República de Corea, o sea, anexar. Pero esto es el discurso. Es como Macron diciendo que no descarta poner tropas en tierra en Ucrania, pero eso significaría una guerra mundial. O sea que todos los líderes europeos han dicho lo contrario en cuanto Macron hizo las declaraciones. Y entonces ahí viene el tema fundamental. ¿Corea del Norte está dispuesta hasta ir al extremo? Yo creo que no. Yo creo que Corea del Norte lo que busca sustancialmente es mantener el régimen y la nueva relación de colaboración estratégica y tecnológica con Rusia y el abastecimiento de armamento compatible a Rusia. Porque mal que bien, todo el armamento norcoreano originalmente es armamento ruso. Tengo ahí una pregunta ya más sobre, digamos, los dos bloques que vemos, ¿no? Porque se habla mucho de la coordinación que hay entre tal vez China, Rusia, Corea del Norte, pero ya para terminar y un poco más en concreto, ¿cómo cree usted que agarra esta situación al bloque de Occidente? Bueno, tener dos frentes siempre es malo.
porque implica que el esfuerzo logístico, económico, militar tiene que duplicarse. No cabe duda que la posición que Kim Jong-un y el Politburo norcoreano han adoptado desde el 11 de febrero en adelante, hace pocos días, necesariamente implica que los Estados Unidos y el Japón y Taiwán tengan que tomar medidas de disuasión militar, y eso implica un fortalecimiento de la presencia militar y de las maniobras que se realizan frecuentemente en el Mar del Sur de la China. O sea, en pocas palabras, más esfuerzo, más gasto militar, colocación de más recursos en el escenario. Y lo mismo ocurre en el caso de la guerra de Ucrania, sobre todo en términos económicos. Pero no hay que olvidarse que hace algunos meses, otra cosa que ha dicho Macron, que es importante para la pregunta que tú haces, es que van a proveer de munición a Ucrania hasta que los stocks de munición de Europa se agoten. Hace unos meses, Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania, planteó la tesis de que Alemania ya no podía defender sus fronteras y que no tenía los recursos militares suficientes. Esto implica que la producción militar de Europa y los Estados Unidos va a aumentar exponencialmente y por lo tanto el gasto público en defensa va a aumentar exponencialmente, y en una situación económica que ya es difícil por la crisis energética que atraviesa Europa, pues evidentemente, por el encarecimiento de la energía que atraviesa Europa, evidentemente esto erosiona las capacidades de la Alianza Atlántica a pesar de la incorporación de Finlandia y Suecia. Bueno, ciertamente la situación de Corea del Norte, aunque no es muy discutida, es de bastante importancia para el panorama mundial, especialmente en lo que respecta a seguridad y a la coordinación que hay con otros países en un posible conflicto ya de más grande escala. Muchas gracias por acompañarnos, Francisco. Muchas gracias, Araceli. Ha sido todo por este tema. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta para la última parte del programa, ya para las conclusiones. Hemos hablado sobre la situación electoral en los Estados Unidos, donde queda bastante claro, a pesar de que todavía queda un largo camino por delante, de que el candidato republicano va a ser Donald Trump, y estamos a la espera de ver quién va a ser su contendor en el lado demócrata, dadas las últimas situaciones en las que ha estado involucrado Joe Biden. Por otro lado, hemos hablado sobre la influencia de Cuba en Venezuela y cómo una posible salida de la situación que vive Venezuela hoy es casi imposible a través de un camino electoral, sino tendrían que encontrarse otras alternativas que igual son bastante complejas de abordar. Y por último hemos hablado sobre la amenaza que representa Corea del Norte y su crecimiento militar en los últimos años para la seguridad mundial, hablando ya de un acercamiento mucho más grande hacia China y hacia Rusia en medio de una serie de conflictos internacionales que encuentran de manera indirecta a Occidente y al bloque ruso-chino-norcoreano en distintos países. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.